Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno y bienvenidas y bienvenidos a quienes se integran a partir de este momento al programa. En la entrevista en primer plano hoy vamos a conversar de inmediato con dos representantes de la Asociación de Constructores de Viviendas. Son ellos Agneris Meléndez, quien es la presidenta, Bien. y el vicepresidente Guido Rosario. Qué bueno que estén aquí. Bienvenidos. Buenos días a ustedes y muchas gracias por invitarnos. Una El distinción tema de para la nosotros. construcción ha sido puesto en agenda pública en estos días por varios motivos, pero uno de los principales es porque algunos sectores han denunciado que tienen problemas serios para seguir el ritmo de construcción debido a que la mano de obra escasea como consecuencia de la política que adoptó el gobierno de repatriar haitianos. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la magnitud de ese problema? Hay tres mitos que hay que, desde nuestro punto, derribar. El primero tiene que ver con que si hay muchos haitianos o más que antes, o cómo pudiera manejarse el tema de los extranjeros en la construcción. Y es que realmente se ve mucho porque las labores más rudimentarias se realizan al exterior de las construcciones. Pero si vemos la construcción desde dentro, lo que está sucediendo dentro de la obra, las terminaciones las hacen los dominicanos. Lo que pasa es que esa labor rudimentaria muy fuerte de la construcción, no solo aquí, sino en otros países también, es realizada por los inmigrantes, porque los locales normalmente no están interesados en esas labores. Otro mito también que hay que derribar ahí. Esa labor es muy importante, ¿verdad? Para Fundamental, porque es la del inicio, Otro mito importante ahí que hay que derribar tiene que ver con que el pago en la construcción es muy bueno. Basta con ver que cualquier persona que quiera remodelar su casa y pide una cotización de cómo le pueden hacer cualquier trabajito de construcción, fíjese lo caro que sale. La construcción paga bien, es un tema de preferencia. Y el último mito tiene que ver con que si hay condiciones buenas para trabajar dentro de la construcción. Los dominicanos tienen muchas condiciones actualmente, tienen seguridad social, y el que entra a la formalidad, que en la construcción puede suceder, pues obviamente tienen también acceso a crédito, tienen seguridad para su familia. Hay muchas condiciones. Nosotros lo que abogamos... Si es extranjero, tiene esa situación. Entonces, nosotros lo que abogamos es... Si es extranjero, eso implica que quienes los emplean se ahorran cerca de un 30% de... No, porque nosotros obligatoriamente tenemos que entonces solventar otro tipo de pólizas, porque usted no puede tener un trabajador en la construcción cubriendo el riesgo como empleador. Pero la seguridad social es una violación a la ley. Debería ser que el extranjero el Estado tampoco exige que se... Además, el extranjero que no puede entrar es aquel que no tiene documentación, pero los extranjeros que sí tienen su documentación. La ley dice que todo el que trabaja acá y su familia deben, no solamente que tienen derecho, que deben estar afiliados. Es la razón por la cual nosotros como sector lo que abogamos es por la dominicanización de la mano de obra en la construcción desde que se pueda. Pero eso parece ser pura filosofía ahora. Porque tenemos años y años hablando de la necesidad de que la mano de obra sea nativa. Inclusive la ley habla de 20-30, de un 20-80. Ajá. 80-20. 80 mínimo, es lo mínimo que debería, pero ¿dónde está el 80? Lo que en la pasa agricultura y en la construcción. Hay que ver que el ciclo de la construcción no se compone de una sola etapa, son varias etapas. En la etapa inicial, por supuesto, más rudimentaria, corroboramos que definitivamente no se cumple con el 80-20. Pero en la etapa final, finalmente son mayormente dominicanos. Por eso cuando vemos el ciclo completo de la construcción, nosotros afirmamos que nosotros cumplimos con el 80-20. Lo que pasa es que hay etapas en las cuales a los dominicanos no les interesa trabajar en la construcción. Esa primera etapa es lo que le llaman obra gris, que es la etapa más rudimentaria. Pero nosotros como asociación... Y es la etapa que más obreros... demanda. Mano de obra requiere. Sí. Nosotros como asociación abogamos por la tecnificación de la mano de obra. Y actualmente estamos caminando bastante con el tema de la tecnificación. Ver cómo tecnificamos cada vez más nuestras obras y cómo damos mejores condiciones a los trabajadores para que trabajen con herramientas más modernas y con métodos constructivos más modernos. Ya, y cómo le hablaba de, porque hemos visto públicamente, manifestaciones directas, inclusive el ministro de la Vivienda lo dijo. Estaba diciendo que ciertamente hay un problema con las redadas, porque se llevan la gente de la propia construcción.
Sí, sí, las repatriaciones, ese operativo de repatriaciones de haitianos, que nosotros en realidad apoyamos porque nosotros entendemos que hay que cumplir la ley de migración y es algo conveniente, pero deben ser de manera organizada. Debe permitirse que haya secuencialmente ese desmonte de mano de obra, porque necesitamos primero tecnificar y capacitar para poder realizarlo. Esas labores rudimentarias... Pero explícame un poquito, porque yo no lo entiendo. Usted dice, ¿lo apoyan? ¿Que se lo lleven? Bueno, no? que se lleven los que están ilegales, por supuesto. Ahora, que mayoría. inicien, nuestra posición es que debe ser de una manera organizada. Que inicien, por ejemplo, con aquellos que no están trabajando o aquellos que son delincuentes. Porque en el caso nuestro, los trabajadores que están en la construcción están aportando con su trabajo a que se ejecute una labor productiva para el país. Entonces, lo que queremos es que se realice de una manera organizada. ¿Y cómo se puede distinguir entre el estatus de uno y otro, los roles de uno y otro? ¿Te refieres, por ejemplo, al estatus migratorio? O sea, tú dices, bueno, que se lleven a los que están delinquiendo, a los que están vagos, pero no a los que están trabajando. Oh, pero es fácil resolver eso. Tan solo con cambiar los horarios en los cuales se realizan las repatriaciones, ya tenemos el punto inicial a favor. ¿Cómo así? O el que está trabajando ya a las 8 de la mañana está en su trabajo. ¿Por qué no ponemos esos operativos de repatriación a las 9, 10 de la mañana, de modo que aquel que no esté trabajando o tarde de la noche, aquel que esté delinquiendo, sea el que precisamente de manera inicial se identifique que su posición está ilegal? Eso es bien difícil. Pero aquí la ley de migración contemplaba un plan de regularización que durante el gobierno de Danilo Medina se inició. Esto que permitía registrar a todo el que estaba aquí y al que calificaba darle un estatus. Si califica por una residencia permanente, que la tuviera, una residencia temporal, un permiso. Temporal, un permiso laboral, que eso se establece en otras naciones del mundo. Eso se comenzó. Pero eso en los últimos 4 años retrocedió, eso se paró, y cuando hablo de retrocedió es porque el carné había que, a lo que se lo dieron, que fue una minoría en comparación con los que están aquí, había que renovarlo cada cierto tiempo. Y cuando tú ibas a renovarlo, te encuentras que no. Hasta las oficinas, las oficinas que había para hacer eso en la capital y en algunos pueblos, la eliminaron. Pero eso tiene una razón. Lo que ha sucedido es que la ley que amparaba ese plan de regularización perimió, es decir, venció su plazo. Y eso fue, creo que 2020-2021. Desde entonces nosotros desde Acoprovi hemos estado solicitando, de hecho lo hemos hecho por escrito, primero que de alguna manera se le dé prórroga a aquellos que tienen esa documentación, o sea, ese carnet, que se les renueve. Y hemos visto positivo, es decir, ha habido voluntad en que eso se ejecute. Ahora bien, el plan ahora mismo es imposible ejecutarlo de manera legal porque la ley no lo permite. Sí, pero eso se le puede buscar la vuelta legal y además recuerdan, Neris y Guido, que con el tema de la pandemia, es un viceministerio que lo hace en Interior y Policía, cerró sus operaciones y hubo mucha gente que se quedó enganchada sin poder renovar y desde la fecha hasta hoy no ha abierto. Entonces, la pregunta es, ¿no son ustedes partidarios de que mejor, en vez de hacer esa discriminación que tú decías, esa distinción, se aboque a un proceso de prórroga de ese plan y que entonces se regularice definitivamente a la mano de obra que se necesita? Nosotros confiamos en nuestras autoridades que nos van a buscar la mejor solución. No sabemos si va a ser a través específicamente de ese plan que ya perimió, o un plan nuevo, o un proceso distinto, una carnetización. No entendemos bien cómo pudiera ser, ahora nosotros esperamos respuesta, porque el sector construcción lo necesita. Y está impactando ahora mismo, Guido, de manera negativa esta redada. Cuéntanos un poquito de eso, de cómo está impactando al sector. Bueno, realmente este tema ha impactado al sector sin duda, y el mismo tema por eso abogamos a la regularización. Quizás esos carnets que no se han renovado, una idea pudiera ser volver a renovarlo, como dice Neri, no sabemos al final cuál será la decisión del gobierno, pero confiamos en que le buscaremos una solución a este tema, que realmente sí está impactando el sector. ¿Eso impacta de qué manera? ¿No se pueden iniciar proyectos nuevos? ¿Cualquier constructor tendría que pensarlo 2 veces? No, porque hay extranjeros legales, existen. Sí, y también existen dominicanos interesados en la construcción. No podemos hablar de que el sector está paralizado. Yo creo que eso es ser tal vez un poco extremista. Sin embargo, las bajas en las obras se han evidenciado. Pero yo he visto voceros del sector de ustedes hablar de que la vivienda va a encarecer por eso.
Por supuesto. Hasta el mismo ministro Y habló de que, eso y también. hasta el propio ministro está Sí. reconociendo. Pero ¿por qué Hubo- encarecería? No es porque la mano de obra suba de precio, que como le decía es uno de los mitos, sino porque el tiempo de la obra se extiende. Claro. Y recordemos que en el tiempo es dinero. Claro. Entonces, si Una una obra se construcción. paraliza, claro, o se extiende su tiempo, por Sí, sí, supuesto va a salir más Y caro. hay que decir que esto no solamente el sector privado. Las propias obras que construye el Públicas. gobierno tienen una cantidad significativa de inmigrantes. Sí. Es que los inmigrantes son los que prefieren esas labores ¿Por qué no rudimentarias. reconocemos esa realidad? Y a Nos partir de ahí trabajamos, sincerizamos. nos sincerizamos. Sí. Bueno, aquí necesitamos inmigrantes para trabajar. Es correcto. La importamos desde Haití. Es correcto. O sea, Nosotros porque hemos lo que incluso- vivimos diciendo todos los días es que es una carga sanitaria para la República Dominicana, que tenemos que invertir. Bueno, el gobierno está hablando de que un 16% de su presupuesto lo dedique en salud, pero si aplicara la ley de seguridad social que está vigente, No tiene que, no tiene que asumir hacerlo eso. porque el propio trabajador Empleador y empleado. lo resuelve. Claro. Es muy correcto. Pero nadie Nosotros quiere. Todo el hemos mundo- hasta nadie quiere solicitado como ferias de decir las trabajo. cosas como es. Hemos solicitado ferias de trabajo al Ministerio de Trabajo, de modo que Ujú. podamos entonces incluir Ver si llegan. más dominicanos. Si Bueno, llegan. más dominicanos, ver si llegan. Y lo hemos hecho históricamente. En el pasado incluso han estado desiertas, o sea que esperemos que ahora pueda haber algún Que cambio. ahora cambie la cosa. Mire, Cambie la cosa. yo le he hecho la referencia Sí. de un par de empresarios agropecuarios. Agropecuarios. Inclusive uno forma parte de una multinacional que produce aquí productos para la exportación. Y él ha puesto avisos, ellos han puesto avisos en las regiones, por la radio, Anuncios, por la hasta televisión, guaguita y no anunciadoras. aparece nadie para Eso trabajar. hace. Pero esa es la realidad. buscando ¿Por qué dominicanos. esconder esa realidad? Sí, sí. Y seguir diciendo que el problema es que esta gente, lo que vienen aquí A quitar el trabajo a a los quitarle el trabajo al dominicanos. otro, a... Pero recordemos que es el primer mito, recuerden. No, hay trabajos que el dominicano Lo gusta abandonó hacer en ya. la construcción. No hay, hay muchos que gustan. Toda la parte de terminación y determinación gris incluso, es el dominicano que la ejecuta en este país. Las labores más técnicas, no solo de terminación, sino se plomería, pagan mejor si hacen menos electricidad. esfuerzo físico. Bueno, hay un Ese menor es el tema, esfuerzo por eso físico. está claro, pero el dominicano que ya decidió de trabajar pegando blog, o no cargando mezcla, moviendo mezcla o haciendo zanja, Demolición. oye, no vuelve para allá. Mejor te coge un motor y se pone como Claro. motoconcho. Y pasa en la agricultura también. Sí. Pero eso pasa en pero todos los no es de países del aquí. mundo. Exactamente. Eso no pasa es en todas partes del mundo, pero aquí, Claro. aquí nosotros asumimos la actitud de que nuestros problemas se deben a esos benditos negros que están por ahí. Y además, decía usted lo de no mencionó el otro mito, son delincuentes. El que es Las delincuente, estadísticas te dicen que no. El que Hay es delincuentes, pero si tú lo comparas en proporción con los dominicanos, esos son los menos. El que es delincuente no carga una funda de cemento. Claro, no se faja a trabajar. Sí. Ni se mete a un pantano de arroz. nosotros hemos propuesto nuestras obras como satélites de poder entonces Sí. hacer los planes, cualquier plan que decide el gobierno incluso, porque Sí. finalmente en las obras que está el que de verdad, el inmigrante que quiere trabajar está en una obra trabajando. El que no, bueno, pues ya, Y ustedes han tratado este tema con las autoridades. por ¿Y supuesto. qué respuesta han tenido? Están en proceso de la búsqueda de una solución. Nuestras autoridades entienden la situación del sector construcción y le dan importancia al sector y nosotros lo reconocemos. Lo que pasa es que de golpe y porrazo no podemos crear un sistema en el Porque cual... también invadido por los haitianos. Es lo que Bueno, dice el gobierno. en la construcción hay un porcentaje y nosotros lo entendemos. Lo que queremos es que se le busque la solución a que estas personas puedan trabajar dignamente. Y el dominicano, por supuesto, que también trabaje. El permiso de ustedes y de la amable teleaudiencia, tenemos que hacer una pausa. Al regresar continuamos hablando de viviendas.